Hola. Bueno, pues hoy estoy aquí de nuevo con Aina, con mamá en Corea. Y vamos a grabar el vídeo de las suegras coreanas, que lo habéis pedido mucho después de grabar el de los maridos coreanos. Y queréis saber un poco sobre las suegras coreanas. Vamos a empezar, yo creo, diciendo cómo conocimos a nuestra suegra, o sea, sí, la primera vez que la vimos, nuestra experiencia, dónde fue o cómo fue, si fue la impresión que nos dio y todo esto. A ver. Me acuerdo perfectamente. A ver qué impresión, yo también me acuerdo perfectamente. Yo la conocí pues en una cena, o sea, fuimos a cenar pues toda la familia de mi marido y yo para presentarme, porque en Corea, no sé si lo sabéis, pero normalmente, siempre hay que decir que es normalmente, porque luego dirán Sí. yo no, normalmente ya conoces a tus suegros cuando te vas a casar, cuando ya estás planeando casarte pues ya en breve, sí. Ahí es cuando los conoces, no es como en España que es que vengan a tu casa pues los novios o sea, no es tan común. Entonces yo fui pues para presentarme y que ya iba a ser oficial pues que nos estamos a casar. Y nada, nos conocimos en la cena, yo no comí nada, estaba muy nerviosa. Y mi suegra, o sea, la primera impresión fue de una señora muy dulce, muy educada, muy amable, pero bueno, que igual que yo no hablaba nada de coreano, ella tampoco hablaba nada de inglés. Pero bueno, la primera impresión, muy bien. ¿Y tú cómo fue? Pues yo me acuerdo que ya fue en el año 2016 cuando vine. Que ya fui como a la casa de Inson y estaba esperándome allí en la casa, ¿no? Y yo te estaba esperando. Sí, y abrió la puerta, me recibió, hola, como súper cariñosa, súper, entra, bienvenida, no sé qué. Y yo me acuerdo que venía de España, entonces venía un poco con el jet lag. O sea, que la viste nada más llegar a Corea. Sí. Fue justo llegar y desde el aeropuerto fuimos a la casa. Entonces, me acuerdo que preparó costilla, kalbichim. Es un plato caro y difícil. Es un plato caro. Y mira, olía súper bien y tal, pero yo traía un mal cuerpo. Claro. Que cuando yo olí el kalbichim dije, ay no, que voy a vomitar. Fue un poco malo en ese aspecto porque yo no me sentía bien. Claro, la mujer ahí tiene un plato súper elaborado. Claro, pero al final me acuerdo que comí un poco y tal, y ella, come más, y yo, mira, es que no entra mucho. Digo, pero para la cena yo comeré más. Y súper bien, súper amable, yo no hablaba tampoco tanto coreano, pero la entendía, lo que me decía la entendía y tal. Y ya pues eso, le contamos un poco cómo nos conocimos mi marido y yo y tal, y súper contenta, no sé, me pareció súper buena gente. Otra pregunta que nos han hecho es sobre si a las suegras coreanas le importaría que su nuera tuviese tatuajes, piercings o dilataciones o cosas así. En el caso de mi suegra, como yo no tengo, pues no sé muy bien, pero creo que mi suegra es así de mente abierta y si tuviese alguno pequeñito, no sé, o algo en algún lado, yo creo que le daría igual. Y si tuviese un segundo pendiente o un piercing o algo, a lo mejor también le daría un poco igual, ¿no? Quizás con el tiempo, con la confianza me diría, mira, ¿para qué te ha hecho eso? ¿No? Tal, o a mi marido quizás le podría decir algo, pero no creo que se metiese demasiado. Otra cosa ya es que tuviese, no sé, pues una manga hecha o en la cara, algo así raro. O lo de la bandera antigua, no es la bandera antigua, es la japonesa. La bandera del Imperio japonés, esa, cuando colonizó Corea o algo así. Ahí sí que no, te digo yo que no. Es como llevar una esvástica, ¿no? Sí. Como si te dibujo una esvástica. Ahí creo que entonces, sí que dirían algo, yo creo, ¿no? Sí, pero si no. Ahí dirían algo. Entonces, yo creo que no. En el caso de mi suegra, no. En el caso de tu suegra... Yo tengo un tatuaje, bueno, que me arrepiento, la verdad, yo solita de haberme lo hecho, me hice muy jovencita, pero bueno, ya lo tengo. Pero no, tampoco me ha dicho nada así directamente que yo recuerde. No sé si a lo mejor a mi marido le habría dicho algo, pero a mí no, con eso nunca me ha dicho nada, la verdad. También es que como solo tenemos una suegra, sí, ¿sabes? No sé, a lo mejor otra suegra me diría, pues tápate si vamos a algún sitio o tal, pero bueno, yo también intento, pues según donde voy a ir, pues me lo tapo, pero por mí, porque no me gusta ya. pero no porque mi suegra o mi marido me hayan dicho nada, no. Sí. En mi caso tampoco. Interesante pregunta. Sí. La siguiente pregunta es si han adaptado nuestra suegra algo de nuestra cultura, o sea, en su vida, en su cultura, o algo así. Esta pregunta es difícil. Yo diría que no sé, no estoy muy segura.
Porque, por ejemplo, si dices vestimenta, vale, mi suegra ya se vestía de forma diferente, ¿no? Ella se viste con sus vaqueros y sus camisetas de manga corta y tal. Que quieras que no, muchas señoras de aquí con su edad ya no llevan vaqueros y camisetitas así, no sé, ropa ajustada y tal. Mi suegra sí la lleva, entonces de mí no creo que se le haya pasado. Mi suegra en eso no, la Y ropa no. igual. Y luego culturalmente, pues no sé, a lo mejor sí que se han cambiado un poco, tienen ahora un poco la mentalidad un poco más abierta, o nos dejan pasar más cosas, o nos comprenden, o dejan ir algunas cosas que dirían, oh, si fuese coreana, o cosas, puede ser, ¿no? Pero sí, no mucho. En mi caso sí, más o menos, es que ahora, como no vivimos juntas nosotras, entonces tampoco no sé cómo ha cambiado mucho su día a día, pero por ejemplo la Navidad, a lo mejor sí que podría decir algo, porque ellos nunca quedaban para Navidad. En Corea la Navidad es muy de pareja, ¿verdad? Entonces, nosotros no, entonces ya hacíamos cena y siempre han venido, siempre hemos celebrado la Navidad en casa, hemos hecho cenas y les he invitado con decoración navideña, incluso he ido con los niños a su jardín que tiene un árbol así súper bonito, lo hemos decorado, le hemos puesto el árbol de Navidad. Qué guay. Y a lo mejor pues en el sentido de comidas, antes ella no usaba aceite de oliva. Ah. Y ahora sí que me he dado cuenta que siempre usa pues para las ensaladas, incluso para cocinar, y antes no usaba pues el aceite normal que usan aquí en Corea. Entonces eso sí que ya ha cambiado bastante en eso, pero en su forma de ser no. Lo que tú has dicho, a lo mejor pues al principio sí que intentaba enseñarme un poco pues a su manera hacer las cosas, pero claro, yo cuando veía que yo no le seguía pues algunas cosas sí, pero en otras no, pues sí que a lo mejor... Así como he escuchado que algunas suegras sí que son un poco más quisquillosas, la mía no, en eso a lo mejor no sé si es que he cambiado porque soy extranjera o porque es así, pero a mí pues cuando ve que no, pues ya no insiste más, que se lo agradezco. Sí, mi suegra que es cero quisquillosa, o sea, vivimos juntas, entonces es cero quisquillosa, yo soy la quisquillosa, digamos, ¿no? ¿Sí? Ella es como, no sé, le da un poco igual el orden de la casa y tal, y me deja a mí que yo ordene, haga y deshaga como quiera, y yo creo que por eso encajamos, podemos vivir juntas sin pelearnos, diría yo. Hemos tenido suerte, yo creo, con las suegras que hemos tenido, porque aunque hay alguna cosilla pues que a lo mejor no podemos estar de acuerdo o lo que sea, pero así que yo como he escuchado historias, no mías, pero he escuchado historias que digo, la mía la verdad es que no, que en eso he tenido suerte. Es que si no, yo no podría. Pero no, hemos tenido también suerte. mi marido hace ahí mucho de estar en medio, ¿no? Eso a veces cuando, no sé, si hay algún tema de discusión, no de discusión, sino estamos hablando sobre algún tema, pues mi marido se pone de acuerdo para hacer el discorde y que nos juntemos yo y mi suegra contra él. O cosas así. O ya mi suegra casi siempre es que se pone de mi lado, la verdad. Qué dice, bien. Sí, cuando son cosas de entre mi marido y yo, siempre está de mi lado. Y eso se agradece. Que no sé qué, siempre a mi marido es como, no, si la culpa es tuya, no sé qué, hazle caso a mí, hazle caso a mí. Eso se agradece, se agradece. La mía también lo hace eso. Mi mujer es unida. Sabe que hay más que yo también a ella, porque hay cosas que a lo mejor yo veo que mi suegro y mi marido son muy parecidos y yo me quejo de eso. Y mi suegra se ríe, como, es como que cuenta. En eso es como que nos entendemos. Otra pregunta. ¿Diferencia o es cierto que las suegras son como las pintan en los dramas? Pues yo creo que no. No. A ver, hombre, depende. Ya hemos dicho antes que hay suegras que pueden ser un poco más malas o que sean menos comprensivas contigo como extranjera, pero no sé, como que no va a venir una suegra con el kimchi a darte ni nada de esto, no sé, no. Además, porque sabe que se lo devolveríamos a los demás, toma kimchi para ti también. Yo también, es verdad, cierto. Entonces sí que habrá alguien que hará alguna locura, pero igual que habrá alguna suegra española que hará alguna locura, ¿no? Puede hacer esas cosas, ¿no? Pero yo diría que no son para nada. Lo que puede que quizás sea así parecido a los dramas es que venga tu suegra a casa sin avisar, como se sabe la contraseña de la puerta, que venga y entre y ya, ¿no? Y tú estés ahí, porque a mí me pasó una vez que la hermana de mi suegra le dijo a mi suegra la contraseña y vino a la casa y yo estaba sola. Entonces, como dije, asustaste. Estoy sola, me asusté, que estaba en pelota. Yo entré a ducharme y dije, bueno, como estoy sola, pues luego salgo, ¿no? Y cojo la ropa y llegó ella. Yo dije, ¿pero quién ha llegado? Sí. Y salí con
con las mini toallas que hay aquí, que no hay toallas grandes. Y dije, ¿quién es? Y me dice, mira, soy yo. Y yo me quedé como diciendo, ¿pero qué hace aquí? Digo, que no tengo ropa. Y me dice, no pasa nada, si somos mujeres. Y yo, Pero aquí como van al Chinchilbank, a lo claro, mejor... pero yo no. Entonces, Claro. como, bueno, pues me Sí, tocó en eso salir sí. y vestirme y ya decirle, bueno, ¿y qué le trae usted por aquí sin avisar, básicamente? Sí, en eso sí que estoy de acuerdo contigo, que, a ver, no es que sea un problemón ni nada, pero claro, Sí, pero que a veces no te puede sé. pillar, yo que sé, a saber, haciendo cualquier O sea, cosa. porque si tienes mucha confianza, y aunque No, y tengas aunque mucha confianza, es que incluso no mi sé, madre, o sea, mi propia que madre me avisar. tendría que avisar ¿qué también. opináis? ¿Hay que avisar o no? Yo creo que sí. Dejadlo en los comentarios. No, a mí me ha pasado que cuando me mudé al pueblo no estaba acostumbrada, ¿no? Y además que, bueno, al menos yo siempre soy de llamar antes, ¿no? Porque Sí. nunca sabes, pues a lo mejor esa persona pues quiere tener la casa ordenada antes de tener visitas, Sí, o se o- está duchando o lo que sea. Entonces sí que me pasó al principio, cuando los niños eran muy pequeños, que yo tenía la casa, Claro, con niños pequeños. imagínate, y... Espera, el de este. Ay, Vale. no me... Y a veces pues venía que, si venía sola pues me daba un poco igual, ¿no? Pero a veces me traía pues a su hermana, con sus sobrinos, con tal, y tenía la casa Sí. pues fatal, que la pobre no lo hacía con maldad, si es que para Sí, ellos es para súper ellos es normal, o sea, no la es- cosa es que para no me ellos es estoy normal. quejando ni nada, Mm. pero hombre, a mí me agobiaba, y yo creo que por eso ahora yo tengo tanto estrés que necesito tener siempre la casa súper ordenada. Por sí. Sí, y a veces que no me da tiempo, y a lo mejor lo habrán visto pues cuando grabo vídeos, que a lo mejor se me ve por aquí algo y tal, pero si no, necesito que esté siempre muy ordenado, yo creo que es por eso, pero no es una queja. Hombre, lo único que a lo mejor así lo llevaba un poquito mal es cuando solo era muy pequeñito, que viniese a la hora de la siesta. Ah, claro, Porque me lo te despertaba. despierta. Ahí fue cuando yo dije a mi marido, avisa de que diles que me avisen mejor, Claro, y tal. porque- Y luego, pues, lo bueno de mi suegra y mi suegro es que se lo dices una vez y lo entienden vale, perfectamente, y ya está. No es como algunos, Claro, no, da sí. igual, no, No, para nada. es que eso, es que no lo hacen a posta. No, por eso no, te lo, Entonces- no me lo tomo a Mm, Que sí. igual que a nosotros no nos gusta, a lo mejor que venga sin avisar, a lo mejor a ella les gustaría que fuésemos sin avisar, claro. en plan sorpresa, o sea que nunca, no se puede quejar, no es una queja. Es un poco eso, como una diferencia cultural más Sí. bien. Que ahora vamos a grabar un vídeo de diferencias culturales. Bueno, nos saldrán al mismo tiempo, más o menos, no estoy muy segura, porque siempre vamos con los Sí, vídeos un como poco. vamos. Tú depende Pero- del trabajo, yo de los niños. Entonces, pues sí, id a verlo al canal de Aina. Si lo pone antes ya primero el vídeo, dejaré por aquí el vídeo en algún lado o en la descripción. Y Y si no, pues al revés. Si tú lo pones antes, pues yo también lo dejaré ahí. sí. Y bueno, ya está. Si tenéis alguna pregunta sobre suegras coreanas o algo más que no hayamos dicho, que se nos haya olvidado. Yo es que he tratado así las preguntas que más habéis hecho o las más, no sé, las más interesantes, porque tampoco podemos comparar, por ejemplo, Es que se lo hemos tenido diferencia una entre suegra. suegra coreana y española. Pues no tenía una suegra española, entonces no sé muy bien la diferencia, cuál sería. Y además que yo creo que tú y yo serían hemos más tenido suerte. culturales también. Y luego eso, Hemos que tenido hemos tenido suerte. suerte con las suegras. No podemos contar por aquí desgracias ni penas porque No, la verdad es que no. porque no nos han pasado, en verdad. O sea, hemos Y además tenido que nuestras si han hecho algo que malentendidos exacto se o le cosas explica así. y lo cambian, Pero entonces claro, no hay problema. eso- Me hace sentirme como una hija, que eso Sí, yo es súper importante sí, para sí, mí, Cierto. que soy su hija, entonces eso yo lo agradezco también un montón, porque quieras Yo o no, también. Es verdad que sí que tratan nos tratan con mucho cariño. se A mí acuerda de mi suegra también, cumpleaños, sí, siempre tiene un detalle para mí, si va a veces, O sí. viene de repente y me trae un montón de cremas faciales Sí. para los niños, para mí. Se ha Sí. ido al supermercado y y ha visto algo que sabe que me va a gustar y ha pensado y me lo trae. Sí, mi suegra Y igual, eso, siempre que va al quieras súper o o no- algo, me llama, mira, necesita algo, algún ingrediente para tus comidas, Sí. ella siempre sabe que... La verdad es que sí. Entonces sí, en eso muy agradecida, gracias suegra. Gracias, No creo que suegra. vea el vídeo, pero por si acaso. No, sí, pero bueno. Gracias suegra. Bueno, y ya vamos a terminar este vídeo Sí, aquí. que no se haga muy largo. Sí, que no sea muy largo. Espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, que lo compartáis, que vayáis a ver el canal de Aina también. Y ya está, nos Vale. vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! When we were